El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abren sus escrituras al Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. Vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el 1 y luego nos vamos a pasar al 14 y 15. La justicia en el reino de Dios. Es el título de nuestro mensaje de hoy. La justicia en el reino de Dios. San Mateo capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y de ahí pasamos al verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pueden sentarse, hermanos. La justicia en el reino de Dios. Los versículos que hemos leído son parte del Sermón del Monte. Ese sermón, el más largo que el Señor pronunció mientras estuvo en la tierra. Empieza en el capítulo 5 y termina hasta en el capítulo 7. Estos versículos los hemos tomado de ese célebre sermón que el Señor pronunciara para establecer los principios que deberían regir a todo aquel que quisiera estar en el reino de Dios. Por eso es que al Evangelio de Mateo se le ha llamado también el Evangelio del Reino. El Señor, hermanos, trata varios temas en este sermón del monte, entre ellos la justicia, ese valor tan importante para todos nosotros en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier situación. A lo largo del sermón, el Señor inicia justamente en el verso 1 hablando o concediendo la importancia que tiene la justicia entre los hombres. Y el primer consejo que Él da en el verso 1 es: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa en el reino de los cielos. Esto nos dice a nosotros ya que el tema que el Señor está tratando en estos primeros versículos del capítulo 6 es el de la justicia. Generalmente, hermanos, la justicia es un valor importante cuando nosotros la reclamamos, cuando hemos sido ofendidos. Aquel que ha sido agraviado por otra persona reclama justicia. Aquel que ha sido ofendido, aquel que ha sido humillado, aquel a quien se le ha quitado algo que le pertenece, aquel a quien se le ha robado algo que es suyo, esta persona exige justicia. Por lo tanto, hermanos, exigir justicia en este mundo tan imperfecto es algo bastante común. Nunca falta una situación en la cual alguno de nosotros se sienta agraviado, alguno de nosotros se sienta ofendido por otra persona. Inmediatamente que nos sentimos así, reclamamos justicia. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la parábola de la viuda y el juez injusto, la viuda en ese pasaje clama a gran voz: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de aquel que me daña. Hazme justicia de aquel que se me opone. Hazme justicia de aquel que de alguna manera me ha dañado. Esto destaca ya, hermanos, la importancia de la justicia en la vida de nosotros los seres humanos. Pero en este pasaje, aunque el Señor reconoce que la justicia es sumamente importante para todos nosotros, también nos muestra que hay dos maneras a través de las cuales el hombre puede clamar por la justicia. Nos muestra que hay dos formas
en las cuales se puede exigir la justicia en la vida y nos muestra que cada una de ellas tiene resultados diferentes. ¿Cuáles son esas dos formas en las cuales se puede demandar justicia y cuáles son sus consecuencias? En primer lugar, hermanos, nosotros como seres humanos podemos buscar nuestra propia justicia. El Señor lo ha dicho claramente en el verso 1, guardaos de hacer vuestra propia justicia. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor les estaba diciendo que se cuidaran de exigir ese tipo de justicia. Les decía que ese tipo de justicia no les convenía por cuanto lo harían solamente para ser vistos por los hombres. Fíjense bien que en ese versículo les dice, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Qué es lo que Jesús quería decir? Quería decir que el ofendido en muchas ocasiones reclamaría justicia solo para tener la satisfacción de demostrar que él es justo y el otro es culpable. Solamente para que todos se den cuenta de que él es justo y el otro es el culpable. ¿Por qué el Señor no aconsejaba hacer eso? Porque la satisfacción, hermanos, de la propia justicia no sana el alma. El Señor está diciendo, no les conviene hacer eso, porque la persona ofendida en aquellos días recibía disculpas, probablemente se hacía en público, probablemente todos se daban cuenta de que al ofendido se le había pedido disculpas, que el ofensor había reconocido su falta. Y esto le provocaba gran satisfacción a aquel que había sido ofendido. Pero también, en muchos casos, aquel al que se le había pedido perdón, aquel que resultaba ser justo, terminaba despreciando a la otra persona. Terminaba, hermanos, considerándola como alguien que no merecía su respeto ni su consideración. Además de eso, todos los sentimientos que aquella ofensa había provocado en su alma quedaban intactos. Aunque a la persona todos habían visto y habían comprobado que él era justo y era el otro el injusto, el que lo había ofendido, pero todos los sentimientos que le había provocado la ofensa quedaban intactos en su alma. Enojo, deseo de venganza, desprecio, ira, rencor, resentimiento, todas estas cosas quedaban allá adentro y no las resolvía aquella justicia. Ya le habían pedido perdón, ya había quedado establecido que aquel hombre era justo y el otro lo había ofendido, pero su alma quedaba invadida de todos aquellos sentimientos destructivos que había generado la ofensa de otra persona. A nosotros no nos cuesta nada entender, hermanos, que cuando otra persona nos hace injusticia, hace nacer en nuestra alma sentimientos terribles. Por supuesto, es una consecuencia lógica. Si alguien nos humilla, si alguien nos desprecia, si alguien nos engaña, si alguien nos traiciona, hace nacer en nuestra alma emociones destructivas. Y aunque venga a pedirnos perdón, aunque públicamente declare que nos ha ofendido y pida perdón, nuestras almas no siempre van a quedar sanas. Recibimos la justicia de los hombres, somos reconocidos como justos, pero nuestra alma queda enferma. Enferma de todos esos sentimientos, enferma de todas esas emociones tan destructivas que se han escondido en lo más profundo de nuestro ser. El Señor les advierte que si hicieran eso no tendrán ninguna recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y a qué recompensa se refería el Señor? ¿Qué quería decir con si hicieran de esta manera no tendrán ninguna recompensa? Quería recordarles
que la mayor recompensa que podrían tener es la paz de Dios, y no la iban a tener mientras sus almas estuvieran invadidas de todos esos sentimientos. Esto sí que es importante para nosotros, porque nosotros también debemos cuidarnos de hacer nuestra propia justicia. Porque como ya hemos dicho, todos en esta vida podemos sufrir, y seguramente hemos sufrido la injusticia de otros. Y todos podemos sentir el deseo intenso, el deseo, hermanos, de que se nos haga justicia, de que se haga justicia para con nosotros y también para con el que nos ha ofendido. Eso es una reacción natural. Pero aunque alcanzáramos a exhibir nuestra justicia delante de los hombres, de poco nos servirá si no tenemos paz en nuestra alma. Aunque alguien nos pida perdón de rodillas delante de todo el mundo, es posible que por dentro no alcancemos la paz que tanto anhelamos. A esto se refería el Señor. ¿De qué le servirá que alguien les venga a pedir perdón públicamente si van a quedar enfermos de su corazón, de su alma, de su ser interior, ahí donde se decide la dicha o la infelicidad del ser humano? Hace unos años, hermanos, sucedió algo extraordinario. Las noticias lo presentaron. En algún lugar en América del Sur, una mujer sufrió la pérdida de su hijo. Un hombre lo mató. Lo llevaron a la justicia y el juez lo condenó a 30 años de prisión. Esta mujer estaba en la corte el día que juzgaron al asesino de su hijo. Y cuando el juez pronunció los 30 años de cárcel como condena para este asesino, ella descubrió que su alma no tenía paz. Ella descubrió que aunque se le había hecho justicia delante de los hombres se había demostrado que su hijo había sido asesinado injustamente por un criminal. Y aunque a este hombre se le había declarado asesino públicamente y se le había condenado a 30 años de prisión, el corazón de esta madre no tenía paz. Y entonces ella hizo algo extraordinario. Se acercó a aquel hombre condenado, lo abrazó y le dijo: te perdono. Asombroso, verdaderamente asombroso. ¿Por qué esta mujer hizo algo así? Porque se dio cuenta de que la justicia de los hombres no alcanzó para curarle su corazón. Porque se dio cuenta que por más pena que le impusieran a ese hombre, su dolor, su ofensa, su indignación no se curaba. Lo único que la sanó fue confesar que perdonaba a aquel asesino, y su alma descansó, porque ya no estaba buscando la justicia de los hombres, estaba buscando la justicia de Dios. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué otro tipo de justicia podemos buscar nosotros? Podemos buscar la justicia de Dios. El Señor dice en el verso 15: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Este es un versículo, hermanos, al que le debemos presentar mucha atención, porque las palabras del maestro podían llevar o crear gran confusión entre la gente. Podía llevarlos a pensar que si yo perdono al que me ha ofendido, entonces el Señor me va a perdonar a mí lo que yo haya hecho. Y eso iba a generar un terrible comercio de compra y venta de perdones. ¿En qué sentido, hermanos? En que los hombres, ya saben ustedes cómo era el pueblo de Dios, aquella generación, hermanos, incrédula, lo que iba a hacer era que iba a andar reclamando el perdón por grandes pecados,
porque le perdonó alguna cosa sencilla a otra persona. Para hacer una comparación, como en aquella parábola, ellos iban a reclamar que se les perdonaran 500 denarios porque ellos habían perdonado 50 denarios. Es decir, una persona le había hecho una ofensa pequeña y ellos habían hecho una ofensa terrible y le iban a decir al Señor: Señor, yo ya le perdoné a este que no me saludó hoy en la mañana, así que perdóname tú, que agarré a golpes a este y lo dejé medio muerto, pero ya perdoné yo, perdóname tú a mí. Qué buen negocio va a ser ese. Iba a ser un negocio tremendo si no se aclaraban bien estas cosas. El Señor, hermanos, no podía estar diciendo eso. Lo que el Señor en realidad estaba diciendo, hermanos, es: entiendan una cosa. Cuando ustedes se perdonan entre ustedes, se perdona un pecador a otro pecador. Cuando los hombres nos hacemos justicia unos a otros, nos perdonamos entre dos pecadores. Pero cuando Cristo nos perdona, es un perdón que se da entre un Dios santo, puro y perfecto y un pecador. Es muy diferente. El perdón de Dios no tiene comparación. El perdón de Dios es insuperable. El perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios no se puede comparar con nada. El Señor estaba tratando de decir, hermanos, si no entienden cuánto yo les he perdonado a ustedes, nunca podrán perdonar a su prójimo. Si no valoran cuánto les he perdonado yo a ustedes, nunca van a perdonar a su prójimo. Si no entienden que yo les perdoné cuando no lo merecían, tampoco van a perdonar a su prójimo considerando que no lo merece. Si nosotros andamos buscando nuestra propia justicia, hermanos, nunca vamos a poder perdonar a nadie. Nunca vamos a poder perdonar a nadie porque vamos a tener el gran argumento: él tuvo la culpa, él me ofendió a mí, él es el ofensor, yo nunca le he hecho nada, yo nunca le dije nada, yo nunca cometí ningún acto contra él. Él es el culpable y nada más que él. Pero si recordamos el perdón que hemos recibido de Cristo, eso nos ayudará a entender que si Cristo nos ha perdonado tanto, también nosotros podemos perdonar al que nos ha ofendido. El Señor nos perdonó aunque éramos plenamente culpables. Si el Señor nos hubiera aplicado la justicia de los hombres, hubiéramos sido condenados a muerte. Si el Señor nos hubiera pagado conforme a nuestras obras, la muerte era nuestra única esperanza. Pero el apóstol Pablo dice que el Señor no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Nosotros merecíamos la muerte y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. El Señor entonces, hermanos, nos dice: no busquen la justicia de los hombres, busquen la justicia de Dios. Dios les perdonó a ustedes cuando no tenían manera de ser perdonados. Consideren a su prójimo y ofrézcanle también el perdón por misericordia. Fíjense bien, hermanos, que este principio es importantísimo, porque no hay nada de justo en perdonar a un culpable. Si ustedes lo piensan bien, no hay nada de justo en perdonar a una persona que es culpable de habernos ofendido. No es posible que le demos el perdón a alguien que deliberadamente nos ofendió, que deliberadamente nos ha humillado, que deliberadamente nos ha provocado una ofensa grave. Eso no es justo. ¿Y acaso era justo que Cristo nos perdonara a nosotros? Hay algo de justicia en el hecho de que nosotros,
condenados a muerte como estábamos, ahora tengamos vida y vida en abundancia? No hay justicia en eso. Hay misericordia. Dios es misericordioso. Aquí juega un papel importante la palabra misericordia. La palabra misericordia está compuesta de dos raíces. Una es miser, que significa miserias, y la otra es cardias, que significa corazón. De ahí viene cardiólogo, cardiología y todo lo que tiene que ver con corazón. Miser y cardias, miserias del corazón. ¿Saben qué significa misericordia, hermanos? Significa perdonar las miserias que hay en el corazón. Cristo nos perdonó a nosotros todas nuestras miserias. Por eso es misericordioso. Y el Señor nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, que ustedes también vean que las miserias que alentaron el corazón de alguien para ofenderlos necesitan ser perdonadas, no porque sea justo, sino por su propia paz. El Señor nos dice que perdonemos porque solo perdonando nuestro corazón tendrá reposo. Solo perdonando nuestro corazón ya no se va a doler por las ofensas que nos hayan hecho en el pasado. Es sumamente doloroso, hermanos, reconocer que hay personas que todavía sufren y lloran por ofensas que fueron hechas hace mucho tiempo, hace muchos años, que ya debían estar olvidadas, pero que es imposible de olvidar. El Señor sabe que no se puede olvidar. ¿Saben qué es lo que el Señor quiere? Que recordemos con paz. Porque hay ofensas que no se pueden olvidar, pero sí se puede alcanzar a tener el recuerdo de ellas descansando en la misericordia de nuestro Dios. Por eso es que el Señor dice, perdonen a quien les ha ofendido, no por justicia, sino por su propia paz, por su propio descanso, por su propia fortaleza, por su propio gozo. Porque nadie puede ser ni gozar de la vida si lleva esas cargas terribles dentro de su corazón. Busquemos la justicia del Señor. La justicia de los hombres nos puede llegar, pero no va a sanar nuestros corazones. El Señor es experto en sanar nuestras almas. Por eso tenemos que buscar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios está basada en la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no religiones. Misericordia quiero yo y no iglesias y cultos y esto y lo otro. Misericordia, eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque ahí está la paz de nuestras almas. Y nada hay que el alma humana pueda desear más que estar en paz. El alma que está en paz es un alma dichosa. El alma que está en paz es un alma feliz. El alma que está en paz puede disfrutar de la vida. Por eso es que el Señor quiere que busquemos la paz de Dios. Quiere que busquemos la justicia de Dios. Porque tal como se tituló este mensaje de hoy, la justicia de Dios trae paz a nuestras almas. Vamos a orar.